para el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que vamos a tener al profesor Daniel Huertas, nos los va a presentar. Entonces, Daniel, adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Lo primero, pues, hola Lola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Federico. Qué gusto teneros por acá, la verdad es que es una maravilla, es una delicia poder compartir con vosotros. Nosotros además estamos en cierre de semestre académico, o sea que es como un broche de oro, una especie de premio que nos regalamos aquí en la facultad, el poder contar con vosotros. Y para presentar un poco a Federico y a Federico Soriano y a Dolores Palacios, bueno, aparte de, voy a intentar no ser especialmente sentimental, porque eso muchas veces distorsiona un poquito, ¿no?, las presentaciones, pero es un estudio, son dos personas fantásticas. Destaca, a mí me ha gustado, me ha traído siempre, no es que destaque, yo voy a decir una opinión personal, el carácter integrador de la profesión de arquitecto, como alguien que construye, como alguien que investiga, como alguien que enseña, y como el estudio propone permanentemente una reflexión acerca de lo cotidiano, pero también acerca de lo colectivo, que propone, siempre estáis proponiendo como una especie de paisaje de conocimiento, ¿no?, una especie de situación de interferencia, tanto en el ejercicio de la profesión como en la práctica académica y de investigación que vosotros habéis llevado, ¿no? Es un estudio que a mí me resulta especialmente atractivo y creo que ahí pues hay como consenso acerca de ese carácter que no busca permanentemente responder a determinadas cuestiones, como suele ser, ¿no?, resolver a un programa, resolver un taller de proyectos, sino definir permanentemente cuáles son las preguntas que tiene que responder la academia, responder qué preguntas tiene que responder, a qué preguntas se tiene que formular la investigación en arquitectura y qué es lo que tenemos que cuestionar del ejercicio de la arquitectura. Yo creo que palabras pues, que podríamos ofrecer para presentaros, multidisciplinaridad, equilibrio, innovación, nomadismo, estrategia. Yo creo que son todas palabras que hablan de vuestro trabajo, ¿no? Acerca de, de esa parte, además, ese interés por escribir. La tesis de Lola, bueno, perdona, bueno, Lola, me permites Sí, la me llama confianza. Lola todo el mundo, sí. Perdóname. Sobre cuerpo, distancias y arquitectura, que es una tesis doctoral fantástica, o la publicación de Sintesis de Federico Soriano. Todos los libros que permanentemente habéis ido editando, como el Diccionario de la Arquitectura Avanzada, o la participación en las revistas de arquitectura permanente, ¿no?, en Vía, en el Colegio de Arquitectos de Valencia y Alicante, y en el COAM, que ha estado Federico Soriano, y aparte la apuesta editorial de Fisuras de la cultura contemporánea, sobre todo el último número. Yo le voy a hacer publicidad, que para eso estuve buscándolo, el número 11, que es Models, que es absolutamente fantástico, ¿no? Ese espíritu de investigación, de transgresión, también el compromiso, ¿no?, como tiene Federico cuando funda el movimiento Encoger, es decir, esa voluntad por posicionarse, ya digo, no solamente en el ejercicio de la profesión, sino en el entendimiento de la arquitectura como un ejercicio de transgresión cultural o de integración cultural, algo que se manifiesta en la participación en la academia. Dolores es profesora de proyectos en la Universidad Alfonso X el Sabio. Federico es catedrático de proyectos en la ETSAM, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en la Universidad Politécnica, y coordina ProLab, un laboratorio de investigación, bajo mi punto de vista, fascinante, ¿no?, sobre el proyecto contemporáneo. Y profesionalmente, pues sus proyectos se cuentan por éxitos. Y como esa noción del éxito es relativa,
yo creo que el éxito es cuando se producen modificaciones o patrones de arquitectura que permiten replantearse cuál es la función de la arquitectura a la hora de construir. Proyectos como pues ya el tan conocido Palacio Escalduna en Bilbao o las ecochimeneas, el proyecto más reciente dentro del proyecto de Ecobarrios, ¿no? Del Ecoboulevard de Vallecas en Madrid, o el Museo Omega La Coruña, y yo creo que los proyectos también como la Torre Laminar o el proyecto Ojei de Bilbao, o el último proyecto del balneario en La Palma. Esto sí me los he tenido que anotar para no dejarme ninguno por ahí. Son infinitos, he hecho una curaduría instantánea. Me parece fantástico contar con vosotros, os agradezco mucho que podáis compartir con nosotros vuestro espacio y desde luego pues nada más que yo creo que presentaros simplemente como eso, como esta opción tan fascinante del arquitecto que construye, que investiga y que permanentemente enseña o transmite o genera ese tipo de interferencias en distintos ámbitos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Es una delicia. Gracias. No, gracias, Daniela, a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Colombia. Muchas gracias por tus bellas palabras de presentación. Precisamente vamos a hablaros hoy de esta investigación que estamos realizando que se llama Encoger, que tú has mencionado. Es una investigación que tiene que ver... Compartir pantalla ya y así ya veis cómo... Un segundito, que está compartiendo pantalla. Bueno, sigo hablando mientras. Vamos a hablaros de nuestra última investigación que se llama Encoger y tiene que ver con consumir menos, pero este consumo aplicado a la arquitectura, y en particular vamos a explicar cómo lo hemos aplicado nosotros en nuestro estudio, en nuestra manera de proyectar, cómo lo hemos llevado a nuestros proyectos que estamos construyendo. Bueno, ya digo, es un proyecto de investigación que nos ha llevado bastante tiempo. Lo hemos ido como produciendo a través de investigaciones que nos han ido surgiendo y también a través de los proyectos que hemos ido trabajando. La verdad es que nosotros pensamos parafraseando como a Nicolás Borreot, que realmente la arquitectura, la razón de ser de la arquitectura es que tiene que organizar el mundo según nuevas reglas y que cada uno de vosotros, estudiantes que estáis como avanzando y en realidad, aunque ya seamos profesionales, también cada uno de nosotros los profesores tenemos que ir como dando nuevas reglas, organizar el mundo según nuevas situaciones, porque en realidad en cada momento, en cada situación, el mundo va produciendo unas diferencias, unas evoluciones, unas brechas entre cómo vivimos, cómo la gente que vive, cómo se produce lo público, cómo se produce lo social, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que estar como constantemente produciendo como un link que nos permita como adecuarnos a lo que está pasando, ¿no? En este sentido, toda esta teoría, toda esta tesis, como decía Lola, que se refiere como a la cuestión como de la relación con la sostenibilidad, arranca como de la reflexión sobre qué sentido tiene el cambiar en arquitectura, cómo se están produciendo los deseos o cómo se producen precisamente esas transformaciones, ¿no? La arquitectura tiene como una necesidad física y una necesidad cultural. La necesidad física es al final construir el hábitat y la necesidad social es un producto de que tenemos que construir un espacio público en el cual convivimos, ¿no? Pero sin embargo, al final todo eso se ha ido transformando, hemos producido a veces esas condiciones y se ha producido una definición de la arquitectura casi a través del propio concepto del deseo, de lo que queremos producir, de lo que queremos cambiar, etcétera, ¿no? Y esto, en el fondo, es también una situación general en la sociedad. También a nosotros como cualquier ciudadano, pues tenemos unas necesidades físicas, unas necesidades sociales y culturales, pero esas dos situaciones que se iban produciendo en paralelo se han ido distorsionando un poco y se han ido al final casi sustituyendo por una serie de deseos que nos han ido como, pues eso, ir produciendo objetos, acumulando, etcétera, etcétera, ¿no? Transformando un poco todo lo que estaba pasando, ¿no? Y produciendo una cierta brecha y un cierto aumento de los consumos, ¿no?
En ese sentido, existen como 3 modelos que piensan cómo deberíamos como encajarnos en esta situación, ¿no? 3 modelos para ver cómo nos integraríamos con el concepto de evolución o con el concepto de crecimiento, ¿no? Que es el de la ecoeficiencia, la segunda sería como la biomímesis y el tercero correspondería como a la suficiencia, ¿no? La ecoeficiencia es pensar que nosotros podemos, mediante la optimización de recursos, la optimización de sistemas productivos, la optimización como de la producción de energía, etcétera, etcétera, llegar a ser más eficaces y, por lo tanto, llegar a una situación de equilibrio y de bienestar con el mundo que nos permitiera como estar como de alguna manera equilibrados, ¿no? Sin embargo, existe una condición que la vemos ahí en el diagrama de la derecha, que es lo que habla de una paradoja, la paradoja de Jevons, que es curiosa, que es, ¿no? se produjo al estudiar el consumo del carbón por la máquina de vapor a principios del siglo pasado en Inglaterra, que es que cuanto más eficientes somos, en realidad más se produce, más la curva de equilibrio que se intenta sostener, más se desequilibra, porque en realidad somos más eficientes, se produce más, se desequilibra más y en realidad estamos generando más cantidad, por así decirlo, como de desechos, ¿no? Hay una segunda vía que habla de la biomímesis, que deberíamos como copiar, en realidad, cuáles serían los sistemas que tiene la naturaleza y a través de ellos llegar como a una situación más equilibrada. Y hay una tercera que en realidad la corresponde a un concepto que está flotando en la economía que habla del decrecimiento, es decir, que tenemos que llegar a un cierto cambio de paradigma respecto de estas condiciones, es decir, que no podemos ni ser más eficientes por el problema de la paradoja de Jevons, ni en realidad pensar que la naturaleza tiene unos sistemas que están construidos alrededor de esa idea de crecimiento ilimitado, ¿no? Y estos son los 3 personajes que construyen un poco la teoría alrededor de esta situación del decrecimiento, ¿no? Que son el matemático y economista rumano Nicolás Georgescu-Roegen, que es el que está como aquí, este pibe que está ahí como a la izquierda, el ecólogo norteamericano Odum y sobre todo el economista de París, Serge Latouche, ¿no? Que es el que le da un poco el nombre, ¿no? El primero, el matemático y economista Georges Roegen, es el primero que en realidad establece unas teorías como de la economía en las cuales se introduce el concepto de entropía, que es verdaderamente curioso. Es decir, que la economía no es un sistema cerrado, sino que la economía está dentro de los sistemas abiertos de la naturaleza y se producen, pues eso, una transformación de baja entropía en alta entropía. Bueno, lo curioso de la situación es que precisamente él siempre establece que esa situación va a tener, por así decirlo, como un desequilibrio, porque en realidad respecto de la naturaleza, que es un concepto bastante bonito, nosotros en realidad elegimos. Es decir, que la naturaleza, los procesos intentan llegar como a equilibrarse en esa situación y ser unos sistemas cerrados y minimizar la alta entropía, pero sin embargo nosotros tenemos, nuestra capacidad es la de elegir, la de construir nuestro hábitat. Es decir, que en realidad nosotros en esa elección vamos a generar siempre unas situaciones negativas, unas situaciones de economía negativa, de alta entropía, que nos va a hacer producir eso como desechos, como residuos, como contaminación, ¿no? Es decir, es un proceso irrevocable por ser como personas, ¿no? Y además es el que de esta manera demuestra que los 2 caminos que se habían establecido no funcionan, ¿no? El de la biomímesis o el de la ecoeficiencia. Siempre se va a producir un aumento de la entropía, ¿no? Howard Odum es el ecólogo que habla la primera vez del way down como de la manera de pensar como la evolución de las sociedades a través de un ciclo que van teniendo como crecimiento, desarrollo, transformación y de crecimiento hasta una situación más estable y tal. Nosotros en realidad pensamos que esa situación también se puede producir en la escuela, en la arquitectura, es decir, que los ciclos de la arquitectura, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, el movimiento moderno tienen también estos ciclos, ¿no? De crecimiento, desarrollo,
hasta que hay un momento en el cual el propio sistema disciplinar no puede soportar, se tiene que equilibrar, existe un descenso graduado, él lo lee en esa situación de la economía, tenemos que leer cuáles son los momentos más preciados que tenemos que mantener y producir un cierto descenso controlado para, a través de eso que hemos considerado como los elementos más valiosos, volver a construir un nuevo ciclo económico, ¿no? Es decir, pues oye, la verdad es que dentro de del ciclo moderno, pues oye, ha habido situaciones que han sido interesantes, son hallazgos que hemos introducido dentro de la arquitectura, pero a lo mejor resulta que tenemos que seleccionar esos elementos, tenemos que conservarlos y a través de ellos, en ese descenso gradual, volver a construir unas nuevas teorías a través de otro punto, ¿no? Y el tercer personaje que veíamos ahí en las fotos de él corresponde al profesor de Economía de París 11, Serge Latouche, que es el que le ha dado el nombre al decrecimiento y que en realidad eso ha dado lugar a unas teorías económicas bastante importantes, pues que hablan de que tenemos que sustituir conceptualmente, por así decirlo, una sociedad que está construida en ese sentido como del crecimiento, de la producción, y en ese sentido pues se manejan, pues no sé, la publicidad, el crédito y los deseos como elementos que lo van estableciendo pues en una condición distinta, en otros parámetros, ¿no? Y en ese sentido es donde a mí me gustaría también irlo trabajando, ¿no? Estas tres situaciones, recordándoos lo que comentaba al principio de los tres modelos, en arquitectura también han tenido estas tres vías de movimiento, de adecuación, ¿no? Ha habido como unas teorías de arquitectura que se han ido como pensando que la ecoeficiencia, que la introducción de los elementos más tecnológicos nos iba a poder llevar a unas situaciones de resolución de unos nuevos caminos que nos adecuaran de una manera más ajustada a los requerimientos que la sociedad nos va a indicar en el momento presente. Pero sí, bueno, tendríamos ahí, por ejemplo, lo de Más Dark City de Foster. Bueno, pues no sé cómo lo tecnológico nos permitiría hacer esta situación, pero sin embargo ya hemos visto que por efecto Jevons no vamos a lograr encontrar una vía de equilibrio en esa línea. Tenemos la biomímesis, que lo hemos representado en esta imagen aquí del Next 21 de Osaka, ¿no? Donde la introducción de los elementos naturales y de los principios de la ciudad entendida como un ecosistema nos permitiría adecuarnos a esta situación. Y sin embargo me parece que existiría una tercera vía, que es la que nosotros hemos intentado investigar, donde propusiéramos un cambio de paradigma respecto de estas dos situaciones, una línea distinta, donde pensáramos que el objetivo, que la palabra, ¿sabes?, como de crecer o encoger, podría ser la que estuviera detrás de esta misma situación, ¿no? La situación de crecimiento en arquitectura está estudiada sobre todo en urbanismos. Existen los grupos de investigación de las Shrinking Cities, que sobre todo ligadas como la Universidad Alemana, que han ido como analizando un poco todas estas vías como de trabajo, y que han descubierto eso, que hay ciudades que decrecen, que necesitamos conocer cuáles serían los mecanismos para poder trabajar sobre ellas y cómo en realidad tenemos que manejarnos respecto de este sistema que en realidad, aunque parezca que el movimiento de urbanización en el mundo va aumentando, si hacemos una comparativa entre unas ciudades y otras, pues en realidad como números de ciudades hay más ciudades que decrecen que ciudades que crecen, aunque el número total de urbanización vaya recogiendo, ¿no? Nosotros en realidad no queremos entrar exactamente como en esta línea, sino que lo que nos gustaría es encontrar unas líneas de trabajo que nos permitieran producir como una teoría distinta a la que el movimiento moderno en realidad supone que está en correspondencia con esta idea de crecimiento, ¿no? El movimiento moderno piensa que en realidad el espacio libre es que todo puede ser como construido, tiene esta idea como de crecimiento infinito. Tenemos el dibujo de Le Corbusier como del Le Terrain de Tevit, que es todo el espacio está como a nuestra disposición para que podamos en realidad convertirlo en un lienzo para establecerlo.
los sistemas de construcción estandarizados, la Maison Dominó, etcétera, en realidad presuponen también un sistema como de conceptual en donde la disciplina piensa que se produce esa condición de crecimiento. La vanguardia es también un concepto que está en el mismo trabajo, es decir, que siempre la vanguardia piensa que se va a producir una condición de evolución en un crecimiento, cuando, bueno, no se puede existir una evolución que no signifique ni crecimiento ni de crecimiento, o incluso lo que corresponde a las propias vanguardias de los edificios, ¿no? Frente a esta teoría de cómo se tiene que producir unas teorías que están pensando en esa condición como de evolución, nosotros pensábamos si debería existir o podrían existir algunas líneas de trabajo, algunos axiomas, algunos principios, sin tener que llamarlo exactamente así, ¿no? Una cierta teoría momentánea que llamábamos, bueno, teoría momentánea porque en realidad pues no está cerrada, sino que recoge muchas informaciones y muchos murmullos que nos permitía decir, bueno, si nosotros queremos en realidad no trabajar como con estas líneas de crecimiento infinito, de espacio continuo, de esto, sino a través de otras reglas que piensen una arquitectura que esté dentro de unas líneas de crecimiento, ¿cuáles serían, ¿no? Y para eso hicimos una investigación inicial con un open call con la revista Fisuras, recogiendo informaciones y recogiendo proyectos, del cual este es el número que editamos, un número editado en dos colores dentro del mismo, es decir, dos números en el mismo papel, con lo cual, bueno, leíamos una información con un filtro y con otro, ¿no? Habíamos hecho dos números en uno, hemos encogido a la mitad todo el número. Recopilando como informaciones que estaban precisas, porque en el fondo las informaciones o el lugar más avanzado que hay para coger la información, el laboratorio más centrado, más investigado que pueda existir, es precisamente los periódicos, ¿no? Y entonces decidimos recoger una información sobre noticias que hablen de que se encoge. ¿Qué se encoge? No sé. Bueno, es evidente. Vamos a ver una serie de noticias que pusimos ahí en esta situación, ¿no? Pues los asientos de los aviones, ¿no? Han ido encogiendo. Se ha pasado de 84 centímetros a 58 centímetros. Ahí vemos un poco las dimensiones. Incluso en el año 2009 ya se estaba investigando sobre los aviones que estarías casi en esa posición de pie, como los antiguos monasterios románicos, ¿no? Lo hacen. Bueno, se va disminuyendo. Bueno, esta es evidente, pero hay situaciones que decrecen más amplias y más diversas, ¿no? El cerebro humano va decreciendo, nuestra capacidad, ¿no?, de pensamiento cada vez es más grande, pero nuestra cabeza como objeto físico cada vez es más pequeña, ¿no? ¿no? Bueno, oye, no sé, algo debe estar pasando para que nuestra cabeza decrezca, ¿no? Más situaciones. Este caso como de comida es impresionante. Hay un chef que se llama Inorori Keno que elabora platos de sushi con solo un grano de arroz. Esto es impresionante. Un solo grano de arroz, ¿no? Tarda 5 minutos en hacer uno de estos sushis de un grano de arroz, mientras que el tradicional tarda solamente como 1 minuto. Sin embargo, la gente que lo ha probado habla como de una experiencia increíble en esa situación, ¿no? El sushi reducido a un grano de arroz. Brutal. Tenemos los nanomateriales, el sistema piezoeléctrico, ¿no? O sea, tú puedes tener una pieza que te introduces en la piel y que el propio movimiento del brazo te va recargando el corazón artificial que tienes implantado también, ¿no? Los nanomateriales cada vez más eficientes y de un tamaño más reducido, ¿no? Pero hay más situaciones donde se va produciendo esta situación de encogimiento, de olvidos, de borrados que se van produciendo, ¿no? A mí me gusta mucho como esta condición que tiene o que la cuenta el escritor Murakami, ¿no? Haruki Murakami, que traza en su libro de Escucha la canción del viento y Pimpal del 73, ¿no? Que la vemos ahí en la edición inglesa, en donde narra la redacción del primer libro que él escribe, ¿no? Él redacta su primer libro, normalmente, evidentemente lo redacta en japonés y le queda como un tocho, o sea, es un libro denso, o sea, un libro que no le transmite la condición
como más cercana a los temas y a la manera de escribir que pensaba que debía producirse en esta situación. Y por estas razones, es decir, porque, bueno, conoce algún otro caso o lo que sea, decide que el libro siguiente lo va a escribir como en inglés, idioma que en este momento no domina. Lo redacta en inglés y luego ya lo traduce al japonés, ¿no? Y de pronto se da cuenta que esa simplificación, ese olvido de su lenguaje natal, de los giros que ya estaban prehechos, de las maneras ya preevidentes y prejuicios que ya estaban en los modos de habla y de escritura que él tenía, esa desaparición de todo ese bagaje por la aparición de una situación mucho más concreta de unas frases limpias, que luego además al traducirlas al japonés las traduce de esa manera también limpia, y acaba apareciendo una manera de escribir mucho más efectiva, cercana, directa, parecida a la que corresponde a la condición del presente que él quiere narrar, ¿no? Luego descubre que existe también otras situaciones parecidas, que una escritora húngara que se llama Agota Christoph, que también escribe igual, es decir, que el momento de la emigración y el descubrimiento de lo que le está pasando en aprender una lengua distinta, lo que le ha servido es para producir una obra que en realidad es mucho más rica, no tanto en la complejidad del lenguaje, sino precisamente en los matices limpios y exactos que va produciendo, ¿no? Bueno, el lenguaje se reduce, el lenguaje también encoge, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Las latas de aluminio van teniendo, es decir, se han disminuido en 20 años 26 toneladas, a tonelada por año en la producción de estas latas, ¿no? El diseño lo va produciendo, pero lo que es el espesor se va haciendo, ¿no? No sé, el mundo de las noticias de cosas que encogen en el mundo, que las vamos leyendo, es infinito. Esta rana, la rana que veis ahí, se llama la pseudoparadoxa, Pseudia paradoxa, es una rana en donde el renacuajo es de mayor tamaño que la edad adulta, ¿no? No es un renacuajo que es muy pequeño, como su nombre indica, y luego crece en edad adulta hasta el tamaño, sino que aquí es al revés. El renacuajo es una pieza muy grande y según va creciendo va disminuyendo hasta que va encogiendo, hasta que en la edad adulta tiene un tamaño mucho menor, ¿no? O sea que en situaciones que pudiéramos irlo pensando se van transformando, ¿no? La vestimenta también ha ido encogiendo, ¿no? Hemos pasado de tener como 3 kilos por persona a 0,50 kilos por persona, sin en realidad tampoco estar dependiendo de las situaciones de aires acondicionados, ¿no? Los libros, el pensamiento, ¿no? La Biblioteca Nacional son 500 toneladas, 30.000 manuscritos, 20.000 manuscritos como 30.000, 8 millones, bueno, 50 gramos en Internet, ¿no? Una diferencia brutal, ¿no? Y luego los dedos, en un caso que a mí me tiene fascinado, que son los dedos como han ido transformándose y encogiendo, y lo vamos a notar en el dedo gordo, ¿no? Un dedo gordo que ha cambiado de un uso que tenía cuando éramos más primitivos, si es posible, que si lo es, ¿no? Del dedo gordo solamente tiene una misión pasiva de sujetar pues un hacha, un hueso para servir de borde, mientras que el resto de los dedos lo agarraban y era el tope para clavar o para cortar o para clavar. Y sin embargo ahora es el dedo que en el móvil se maneja, es el único que se maneja, el resto de los 4 dedos, el índice, incluso el todos estos son solamente sostén de una pantalla táctil donde el dedo gordo es el que se está moviendo, ¿no? No sé si sabéis, pero ese dedo está súper estresado, está a punto de colapsar y necesita encoger. Dentro de unos años empezaremos a ver noticias donde lo medirán y nos daremos cuenta que cada vez tiene menos dimensión, ¿no? Todas estas noticias que habíamos recogido son los que nos hacen como trabajar en torno a esta idea como de encoger, como de que hay algo en esas noticias, hay unos hechos, hay unas líneas de acción, hay unos elementos heterogéneos que en realidad, puestos todos de acuerdo con esta palabra de encoger, pues nos podría dar lugar a que existiera una posibilidad de construir una nueva disciplina.
a través de estas líneas, ¿no? Encoger como metodología que nos permite proyectar arquitectónicamente, como un sistema de herramientas para decidir en algunos momentos en el proyecto qué líneas trabajar, o incluso como una utopía concreta, como un sentido que habla como blotch, ¿no? El horizonte de la realidad que nosotros queremos hacer, ¿no? Bueno, pues sobre esa situación decidimos establecer como 13 líneas de trabajo que estáis viendo como aquí, 13 verbos, 13 líneas de acción, 13 es un número muy irregular, es muy amplio. Esta mañana lo comentábamos con Enrique Walker en una conversación. 13 es una lista de cosas que hacer, no son como las tres cosas con las cuales uno se convierte en nuevo brutalista. Y si falla una ya no tiene las tres que le convierten en esa etiqueta, ¿no? Estos como son tan amplias, pues pueden modificar. Son líneas de acción que nos dirían, bueno, oye, vamos a pensar que nos habla, por ejemplo, densificar, o que nos habla desespecializar, o que nos habla desnormalizar, o inacabar, o inconfortar, o yuxtaponer, o implosionar, o descarnar, o reorganizar, o suprimir, o desdemocratizar, o radicantizar, o desinflar, como líneas que podían estar construyendo una disciplina distinta a la que se está produciendo hasta la que hemos tenido en el movimiento moderno, para intentar cambiar el paradigma de lo que suponía pues un espacio y unas maneras de construir en donde la propia construcción y donde la propia definición del espacio libre moderno hablaba de un crecimiento infinito, y a lo mejor que nosotros tenemos que hablar de otros conceptos distintos que vayan transformando, ¿no? Estas son las 13 líneas que queríamos hacer el recorrido rápido y que, bueno, no vamos a entrar en profundidad en ellas, pero sí en ese recorrido rápido mostrarlas con algunos ejemplos o algunas facetas de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, empezamos así, densificar. Pues evidentemente densificar es hacer denso, es incrementar contenidos, es incrementar programas, es añadir movimiento en un espacio que ya estaba lleno. Densificar, ¿sabes? Densificar no es tanto a lo mejor pensar que la densificación se tiene que producir de esa manera física que se ha ido trabajando en el movimiento moderno y que vemos ahí en el ejemplo de Kowloon, o en las situaciones que Koolhaas también establecía, ¿no? Koolhaas, el de New York, que habla eso de la congestión como un elemento moderno que tenía la ciudad de Nueva York y que en realidad hemos perdido, y en los momentos en los cuales el movimiento moderno ha tenido que reflexionar, por ejemplo, en esa intervención sobre su barrio de Ámsterdam, pues la densificación era como una manera de arreglar. Pero realmente la densificación es un elemento mucho más complejo, es decir, que ahora las redes sociales, las conexiones, la densificación de la ciudad ya no solamente es física, sino que también es virtual, es de programas, con lo cual los vacíos que existían antes y que nosotros llenábamos ya no son solamente físicos, sino que también se producen de una manera mucho más intensa. Hay una película bastante atractiva que siempre la ponemos, que corresponde a esta de la diapositiva de Hierro 3, Benjib, en donde hay una persona que aprende a vivir en las ciudades, en las casas de otros habitantes de la ciudad de Seúl, y incluso aprende a usar los espacios que no está usando en un momento determinado el resto de los habitantes, ¿no? Y en ese caso, pues se enamora de una pareja, de una chica que, bueno, que además no maltratada por su marido, pero sin embargo logra como usar el espacio que el marido no está dando en la casa, y los tres acaban conviviendo y usando el mismo espacio, ¿no? Bueno, pues esta situación de usar el espacio, de darle densidad, de darle concentración, de darle más reducción de volumen, de hacer desaparecer los espacios huecos, a lo mejor es una manera como de intervenir sobre los espacios, ¿no? Por ejemplo, esta propuesta que establecíamos en un museo, la propuesta del Museo del Guggenheim de Helsinki, pues para que en realidad la planta desplegada nos muestra cómo sería el edificio en su uso como 100%, por así decirlo, pero en realidad en cada momento la planta estaría usando el 100% del edificio, aunque no estuviera todos los programas usándose en el lugar, ¿no? La densidad también hay que tenerla en cuenta, que corresponde a hacerlo más lento. La lentitud o la ralentización propositiva es también una condición, ¿no? También lo dice el propio filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Como lo del
¿no? Desde que trabaja en el jardín percibe el tiempo de manera más distinta y entonces se da cuenta que hay más espacio dentro de ese tiempo más lento, ¿no? Los programas, ¿no? En esta propuesta que establecíamos en Seúl para una consulta del ayuntamiento, pues cada uno de los programas pensábamos que podían superponer 3 programas distintos en la misma pieza arquitectónica, ¿no? Cada uno correspondiendo a un elemento distinto, una infraestructura, un programa público, un programa de producción económica privada. Bueno, pues toda esta situación concentra, densifica, da lugar a mayor intensidad, ¿no? Hay ejemplos de densificaciones verdaderamente atractivos, aparte de la película de Rybczynski, ¿no? Steps, donde usando la película de la calzada Potemkin, la de las escaleras, introduce unos visitantes norteamericanos para ver esa acción como si estuviera ocurriendo en el momento. Entonces son 2 películas que están ocurriendo en una, o ya en un ejemplo que me parece fascinante de Richard Strauss de 1916, ¿no? Es una ópera en la cual el propio concepto de la ópera son 2 acciones, 2 óperas que encarga un gentil hombre para su cumpleaños y que por falta de tiempo las tienen que representar las 2 compañías de ópera a la vez, ¿no? Una ópera bufa y una ópera seria. Bueno, pues la propia ópera de Strauss, o sea, es una ópera cierta, con su música y con su texto, acaba superponiendo estas 2 óperas ocurriendo en el mismo momento, ¿no? Casi como nuestra razón básica del Euskalduna, que era establecer estos 2 edificios superpuestos, ¿no? Un congreso y un edificio de música o de ópera superpuestos en el mismo edificio a través de 2 espacios que se te cruzan y se te relacionan, ¿no? Otra línea, desespecializar, ¿no? Desespecializar, el ejemplo más evidente que nosotros podemos establecer es este que vemos aquí en esta diapositiva, entre el cuchillo Tao o Kaidao chino y la especialización infinita de los cuchillos de la cocina europea. Un cuchillo para cortar cada tipo de cosas, ¿no? Para pelar, para deshuesar, para el pollo, para la carne, para el pescado, para comer el pescado fino, etcétera, ¿no? Y frente a él tenemos un cuchillo que por la propia dimensión, por el peso, etcétera, etcétera, sirve como para todo en la cocina china, ¿no? Con ese kaidao en realidad pueden filetear, cortar muy fino, en realidad también convertirlo en un arma de peso, de precisión. En realidad, cada una de estas situaciones se produce porque el cuchillo es usado de una manera distinta, ¿no? No porque el cuchillo esté especializado, sino por el movimiento para hacerlo. Mientras que todos los cuchillos occidentales tienen que deslizar para producir el corte, ¿no? Hay una diferencia entre especializarse por la forma o especializarse como por el movimiento, por esta misma condición, ¿no? La verdad es que la especialización en arquitectura ha estado en la definición del tipo, y en el momento en el cual esas definiciones del tipo pierden su consistencia por otra razón, en realidad los elementos se convierten en más atractivos, ¿no? El ejemplo de Nouvel, donde una galería es muy ancha y se convierte en calle y puedes subir con moto hasta tu propia vivienda, pues ha hecho como perder la especificidad de una galería y transformarla en una calle, ¿no? O un teatro, que es el lugar más especializado, la tipología más especializada, pues cuando se convierte como en un trozo de calle que entra dentro del edificio, aunque no funcione, no tenga como escenario, auditorio, etcétera, etcétera, va teniendo esta misma condición, ¿no? Los elementos, estamos ya bastante aproximados, vamos, entendemos bastante cómo se produce esa desespecialización, ¿no? Un elemento de ventana se convierte en un cerramiento, o un espacio desespecializado tiene esa condición neutra en la cual los programas pueden llegar como a establecerse, ¿no? Incluso la desespecialización puede llegar a situaciones más precisas, ¿no? Pues por ejemplo, que un cerramiento de vidrio o unos elementos de cerramiento de vidrio se conviertan en estructurales y sean los pilares, ¿no? Como en alguna de estos pabellones, ¿no? O sea, podemos hacer que en realidad las situaciones sean más concentradas, ¿no? Un muro de vidrio puede ser estructura y cerramiento, ¿no? Y en realidad hacer que estos elementos puedan trabajar en varias funciones a la vez, ¿no? Desespecializándose, ¿no? Una cubierta
de un falso techo de cubierta de luz que nos pueda dar en un museo, en esta propuesta que hacíamos para Noruega, en realidad son las vigas tridimensionales que nos hacen toda la cubierta del propio edificio, ¿no? Las vigas tridimensionales por la malla desplegada súper ligera, en realidad es estructural y es el cerramiento que tiene. O en el balneario que estábamos comentando anteriormente, pensábamos que los cerramientos de las cubiertas podían ser de piedra, si en realidad un gavión de piedras que está normalmente pensado para que funcione como un muro de carga, en realidad convertamos a través de unas formas en clave, pues como en bóvedas planas que funcionen como cubiertas, ¿no? En realidad la desespecialización es un elemento que ha construido bastante la disciplina arquitectónica. Pues de la misma manera que existe esquemas que nos hacen entender una cara y que los agnosios lo pierden, no saben construirte un rostro porque no tienen esa estructura general que te organiza la cuestión y que nosotros sí tenemos en la cabeza para poder reconocer la cara en un retrato de Francis Bacon, pues lo mismo pasa con los elementos de arquitectura. Ya en realidad tenemos por la posibilidad de poder entender un edificio o construir una geometría o una forma que nos organice todo ese edificio sin necesidad de tener unos órdenes preconcebidos, ¿no? La imagen cara para hacer una cara. Bueno, pues la imagen planta para hacer una imagen planta o para hacer una planta, ¿no? ¿No? Estos son ejemplos de esos proyectos en donde investigamos, bueno, en el Museo de Taiwán o en el Museo de Hans Christian Andersen para esta cuestión, donde investigamos formas de la planta donde se está produciendo ese orden no a través de los espacios servidores y servidos, sino a través de unas reglas novedosas, ¿no? Desnormalizar, desnormalizar es producir, o sea, tenemos tantas normas que en realidad ya se convierte en una carga que hace que todo el proyecto se haya como aumentado, agrandado, y a lo mejor deberíamos empezar a pensar las normas desde otro punto de vista, ¿no? Los ejemplos de plan de Hoover son interesantes, ¿no? En este caso, ¿no? Como la contraposición de las normas de construcción alemana hacen que aparezcan estas piezas, ¿no? En las definiciones de esto, o como estas torres que estaban fuera de normativa, pero que sin embargo no podían derribarse por su alto coste, modificando unos perfiles normativos de las parcelas, en realidad acaban convirtiéndose en unas piezas que pueden servir y que están trabajando en algunos casos, bueno, pues para su propio estudio, en una de ellas, ¿no? Las normativas en realidad nos permiten, si trabajamos con ellas, convertirlas también en unos elementos que nos lo hacen más intenso, ¿no? El proyecto de Bilbao de las fachadas del edificio de oficinas en realidad son 13 líneas de fachada, cada una de ellas en 3 niveles para resolver el problema de la luz, que van resolviendo las líneas de cerramiento que obligaba el ayuntamiento en cada uno de los niveles, compensando unos vuelos con otros para llegar a una situación aceptada por el ayuntamiento, ¿no? Lo mismo que en alguno de estos ejemplos que estamos viendo de Carlos Arroyo, ¿no? Donde esta fachada en realidad tiene unas paredes móviles, pero que le permite cumplir una determinada normativa del casco antiguo y, sin embargo, tener otros momentos de descomposición de fachada moderna que también aparece simplemente por cómo está construido el muro, ¿no? El muro es al final un panel móvil, ¿no? O pensar que entonces los proyectos pueden establecerse a través de esas situaciones de normativas de aire acondicionado o de normativas que nosotros podemos llegar a hacer, ¿no? Podemos pensar que a lo mejor una cubierta para resolver el problema del viento o para resolver el problema de los sismos, como en estos estadios que recibimos en Taiwán, pues podían deformarse y perder como la rigidez que necesita tener una estructura absoluta y responder de una manera mucho más flexible a lo que está pasando, con lo cual los cantos, la densidad de material, etcétera, el propio funcionamiento de unas cubiertas que se convierten más en elementos casi como arbóreos, optimizarán un poco todo ese trabajo que tiene, ¿no? Casi el proyecto puede llegar a ser la definición de unas reglas, de una normativa y dejar que el mismo se vaya produciendo, ¿no? Y inacabar es el siguiente elemento, es esta imagen del cuadro de
de Lorgin, de Giacometti, ¿no? Donde es que no lo termina de completar nunca, lo va borrando y lo va haciendo, ¿no? Los elementos tienen que estar como inacabados. Vamos a enseñaros también una comparación entre esas dos situaciones, que puede ser el teatro de Iwi de Culhas y, sin embargo, la intervención en el teatro de Lima de Longi Arquitectos, ¿no? Cuando estuvo quemado para la representación del Rey Lear, ¿no? Un teatro súper eficiente, con unas gradas que suben y bajan, que se adecúan, que está totalmente finalizado y que tiene incluso los estados intermedios para cada una de las audiencias que pueden hacer, pero que en el movimiento tiene que estar todo cerrado y paralizado por problemas de seguridad y, sin embargo, un teatro que al quemarse y al perder la condición de qué es el espacio servidor, qué es el espacio servido, dónde está el patio de butacas, etcétera, te permite que la representación pueda producirse en cualquier lugar del espacio, ¿no? Nos gusta también ver como la propia intervención en Previ de James Stirling, ¿no? Como esa vivienda, que en realidad la construye como completa, aunque tenga la condición de inacabada, porque va dejando pues estos patios centrales o estas esquinas como lugares de posibilidad de crecimiento futuro de las familias que vayan teniendo, ¿no? El edificio se completa entero, no está dejando solamente la mitad de lo que se construye como los Eckington Plus de la Quinta Monroy de Elemental, donde solamente podemos construir la mitad del edificio y el resto que se lo puedan construir ellos. No, aquí en realidad la tipología tiene en sí la posibilidad de, bueno, oye, pues estos vacíos en un momento determinado se convierten en unas tiendas que aprovecharán y las usarán para convertirlo en relación con el exterior. El patio a lo mejor luego asume una escalera. Es decir, la propia tipología tiene la condición de estar acabada y estar inacabada en el mismo aspecto. Y no es tanto porque uno lo deje sin rematar esas situaciones, sino porque en realidad a lo mejor porque la decisión de la forma, por ejemplo, en unos perímetros y en una tipología como de nave agrícola, pues te permite que puedas utilizarlo, ¿no? O sea, esta condición de lo inacabado, la verdad es que es un elemento que como elemento inacabado, aunque esté formalmente rematado en cada momento, nos ha parecido siempre muy interesante. Es un elemento que han tenido todas las fábricas, ¿no? Una fábrica, un astillero, esa imagen de astillero que nosotros copiábamos, imitábamos en estos edificios Euskalduna, tiene la condición de que ese momento está acabado para esa misma condición, pero en el momento en el cual aparece una nueva necesidad en la fábrica está inacabado y puede aparecer más piezas que se van agregando al conjunto y que van dando una condición finalizada instantánea en el momento en el cual está como pasando, ¿no? ¿No? La ampliación de una pieza también, etcétera, etcétera, ¿no? Lo inacabado permite tener como unas condiciones así de adaptación a lo que se vaya produciendo, aunque parezca que las piezas están como llenas o están como completas en su apartado, ¿no? El siguiente punto, el sexto, sería como inconfortar, ¿no? Inconfortar. El movimiento moderno ha pensado que tendríamos que tener esa resolución del confort, de lo óptimo para el propio uso, cuando en realidad al final hemos acabado dándonos cuenta que no, que eso en realidad reduce las posibilidades de la misma situación, ¿no? Munari con la descripción de este sofá, cómo tiene todos los usos posibles, porque no es exactamente un elemento, sino que es una pieza que uno la utiliza, está hablándonos de esa condición, ¿no? El diseño que se produce a través del dibujo a mano, que lo recupera Sackmeister, este es el póster para la Asociación de Grafistas en Detroit, que se graba él mismo, tiene esa misma condición, ¿no? La precisión del dibujo en un momento determinado acaba siendo sustituida precisamente por lo inconfortable o lo no confortable de lo que hay, ¿no? Hay un ejemplo fascinante en ese sentido que nos encanta, que son estos estadios de fútbol que Apei Thailand logró hacer en Bangkok, en diversos solares, ¿no? Estáis viendo ahí esta misma pieza, ¿no? Este hueco, y en realidad lo reaprovecha y establece campos de fútbol que no están cumpliendo las normativas reales, pero que sin embargo acaban construyendo un lugar donde el juego del fútbol se integra en ese espacio social
reconstruyendo una situación, ¿no? No es tan importante la precisión del juego en cada momento, sino que esas reglas son mucho más abiertas, ¿no? Ahí vemos el campo de fútbol. Este es un campo también un campeonato de juegos de fútbol que hemos tenido todos de chicos aquí en Madrid en el colegio, ¿sabes? No sé, existían árboles que eran otros jugadores del equipo contrario con el cual tenías que sortear, ¿no? No tenemos que hacer esa situación como precisa. A lo mejor la precisión se viene de otra manera, ¿no? La precisión de un edificio de música donde estamos dando, a lo mejor la da la volumetría, que es la que trabaja para definir los índices de absorción o de reverberación de las distintas situaciones, con lo cual no es tan necesario, ¿no? Y en ese sentido comparábamos en este juego, siempre estamos haciendo de dos comparaciones entre la cocina de Frankfurt, de Marguerite Schutte, ¿no? El lugar más preciso, y sin embargo, como ahora las cocinas, por ejemplo, la que presenta MRDU en la Bienal de Venecia, que es un edificio, una cocina mueble transparente, en realidad ya está definido por otros conceptos, porque en realidad la eficiencia ya no es lo que lo construyen, ya no es la precisión, ya se han logrado resolver los problemas de integraciones, de equilibrios familiares, etcétera, y la cocina es otro elemento que adquiere otros valores, ¿no? Con lo cual, en realidad, a lo mejor podemos pensar condiciones de manera diversas, ¿no? Nosotros siempre nos gusta como estar pensando en la tipología de teatros porque es muy amplia, es muy eficiente, es muy cerrada, pero que sin embargo, por su complejidad de programa, puede dar lugar a muchas situaciones, ¿no? Pues bueno, en una intervención en Neustadt, en un congreso de teatros, pues también lo planteamos como cada parte de un teatro, del auditorio, los focos, los vestuarios, las cafeterías, en realidad son personajes de teatro que deambulan también sobre el propio espacio, ¿no? En esa situación, ¿no? Justaponer es un término, el octavo, que nos parece que lo hemos analizado, lo hemos llamado a veces secluir, etcétera, que es una situación que lo estábamos comentando también anteriormente, como en los dos edificios que se densifican, ¿no? Igual que existe en lo cuántico esta posibilidad de que el gato esté vivo y muerto a la vez, nos parecería que en arquitectura estas situaciones también existen, es decir, situaciones donde todas las ciudades que existen en Troya están funcionando a la misma vez, ¿no? Estos parkings que funcionan como parkings o como campos de juego en los fines de semana cuando los centros comerciales están cerrados, ¿no? O los planos que se levantan del taller de Bacon, ¿no? Como que tienen todos los lugares de esta situación, ¿no? La película está de Tango, ¿no? Es también atractiva en este lugar, ¿no? 36 acciones que están funcionando a la vez en el mismo espacio donde no se cruzan, ¿no? Bueno, no sé, quiero decir que en el fondo es pensar como que tenemos que juxtaponer situaciones en los elementos que puedan funcionar como un patio de circulación o un patio de luces, los dos pueden estar conviviendo en el mismo lugar, ¿no? Lo hemos investigado a través de ese concepto de secluir, ¿no? De elementos que van teniendo esa convivencia de situaciones diversas, ¿no? En el intercropping, que es esta manera de cultivar diversos cultivos que cada uno tiene su ritmo, sus distancias y que pueden convivir en el mismo terreno, nos hace tener 3 cosechas funcionando a lo mejor a la vez, o lo que Made in Tokyo había analizado de edificios que van teniendo todos estos programas superpuestos lo van haciendo, ¿no? En la propuesta esta de los programas que comentábamos en Seúl, el propio edificio es una superposición de usos. Un diagrama del funcionamiento del agua, un edificio en un solar que pensábamos que tenía que reciclar, es un solar que es un tanque de depósitos de lluvia para el río ahí en Seúl. Pensábamos que aparte de ser un tanque podía funcionar como depuradora con los sistemas de living machines de limpieza de agua de manera natural a través de circuitos cerrados y abiertos, ¿no? Por bacterias, ¿no? Bueno, pues ese circuito nos permite ir estableciendo unos programas que se van superponiendo y a la vez tener programas de infraestructuras y a través de programas públicos y privados que estén. Implosionar entra como en el juego de lo que es aparte de la línea contraria al sprawl, ¿no?
¿no? Manolo Millares decide excavar en el forjado de su casa, esos 20 centímetros, en el grueso del piso, y se da cuenta que ahí está toda la historia de la humanidad y que puede llegar incluso a encontrar restos de neandertales, ¿no? O esta cosa de Robert Walsall, que llega a escribir con esta letra tan diminuta donde las deficiencias de un texto lo hacen, ¿no? Vamos a reducirnos como a lo mismo, ¿no? En ese movimiento de concentrarnos hacia el interior, hacia lo que está pasando, ¿no? De comprimir las piezas, ¿no? ¿no? Comparamos, por ejemplo, tomando como base estas dos escaleras, la Filarmónica de Szecen en Polonia y el Museo de la Memoria de Milán de Bauku, ¿no? La misma escalera, y cómo en realidad esta escalera sobre ese espacio se convierte en un elemento que no tiene tensión, y aquí esa concentración hace que la estemos viendo con una intensidad espacial brutal para un recorrido mucho más intenso de personal, ¿no? Esta introspección, esta especie como de concentración hacia el lugar, hace que el vestíbulo que pensábamos para el museo mega se convierta precisamente en ese recorrido que tiene que salvar para el paso de los camiones, los fingers y para el acceso de dentro, ¿no? Todo ese lugar que antes debería convertirse simplemente como en la antesala del espacio, en ese movimiento de implosión se concentra hacia él mismo y se convierte solamente en lo que va teniendo, ¿no? Implosionar. Descarnar es bonita la palabra, ¿no? Es dejar que la estructura, ¿no? Dejar los músculos sin huesos o los huesos sin músculos, los detalles como puestos de una manera directa. Fijaros en esta representación del teatro de una obra sobre Billy Bath, o una rebelión en un barco de guerra inglés, ¿no? ¿no? Cómo se construye ese espacio escénico, ¿no? Toda la decoración no existe, y sin embargo vamos a ver el movimiento, vamos a ver el barco, vamos a ver las jarcias, vamos a ver las olas. Al mismo tiempo vemos las olas de la inestabilidad del barco, y las olas, la inestabilidad de los capitanes, de los oficiales del barco frente al resto de la marinería, ¿no? Y solamente es, bueno, la música que reconstruye un lugar, y es el equipamiento que ya existe en un teatro. Todo esto es lo que en un teatro te sirve para construir una escenografía. Aquí la escenografía desaparece, solamente estamos viendo descarnado lo que está al fondo, ¿no? ¿No? Las plataformas escénicas, las carras, ¿no? Es descarnado, ¿no? Cuando nos plantearon el trabajo sobre el Euskalduna, viene como esa misma condición, ¿no? Vamos a producir un objeto que en realidad va a trabajar como con otras leyes respecto del edificio barco que se tenía que parecer, ¿no? Aquí en realidad estamos dejando la estructura vista, la estructura de la cubierta, la estructura ignífuga, el equipamiento, las maquinarias, y sin embargo, gracias a esa condición hemos hecho desaparecer. No existe una estructura que la estamos viendo, y solamente el espacio responde en toda esa limpieza que tiene, ¿no? Y la misma que decíamos en el museo ocurre al interior, ¿no? Lo de una fábrica tiene esa condición descarnada de lo que está pasando, y es la que nosotros estamos viendo, todas las escaleras, las maquinarias, las personas que suben y bajan, el acceso a la tienda, etcétera, etcétera, ¿no? Viene un poco como a colación la reflexión entre lo que es un display y lo que es una exposición, ¿no? O lo que hay un curador que nos lo hace, y lo que en realidad es simplemente un display, ¿no? En esta de Lemaître hay un algoritmo, que es el algoritmo de Monte Carlo, donde la exposición de los cuadros lo decide él, ¿no? O esta exposición tan bonita de las piezas en el museo en Valladolid, el Museo de Arte Religioso, donde expusieron todos estos retablos por detrás, ¿no? Para ver en realidad de manera descarnada lo que está ocurriendo en las piezas, ¿no? Es decir, las arquitecturas muestran directamente cómo se han producido, cuál es la génesis genética, la génesis geomorfológica, por ejemplo, en el Museo de La Palma, de cómo está construido en el balneario de La Palma, ¿no?
Reorganizar, bueno, pues habla de cómo tenemos que en realidad trabajar de una manera diversa, como se habla de reciclar o de reutilizar, ¿no? Reorganizar en realidad está hablando de una manera en la cual tenemos que trabajar con el material, no que lo vayamos a convertir otra vez en materia virgen y volvamos a establecerlo, ¿no? Reorganizar está hablando como de montaje cinematográfico, es decir, de que el orden en realidad establece una situación y no tanto como de collage, ¿no? En estas comparativas que estaba aquí como enseñando, ¿no? O sea, como en realidad el proyecto del Museo de los 100 Museos en Taipei se produce como por esta reorganización, ¿no? Escogemos 100 fragmentos por las dimensiones que las bases nos da de los 100 museos del mundo y que reorganizados en un nuevo espacio nos está dando como esa conexión de un museo que tiene todos los museos y como con los espacios que nos está resolviendo el programa del propio edificio, ¿no? Situaciones que hemos investigado trasladándolas como, ¿no?, a elementos urbanos y que, ¿no?, transformados y reorganizados en una pieza distinta nos dan la planta de un edificio, etcétera, 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 ¿no? En el fondo es como se ha ido construyendo el lenguaje de los ideogramas chinos, ¿no? Museo, vamos, la Escuela de Música de Amorebieta, que también recibimos un premio, en realidad, claro, reutilizamos sobre instrumentos musicales, ¿no? Cada instrumento musical se recorta y se reorganiza y esas mismas formas que trabajan acústicamente conforman la totalidad de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, vamos siguiendo, vamos llegando ya como a los últimos, ¿no? A suprimir, bueno, hay que ir eliminando cosas. En el cuento este del libro de Siegfried Lenz, Lecciones de Alemán, es bastante bonito la anécdota que cuenta de este pintor perseguido en la época nazi por arte degenerativo, en donde le persiguen, no le dejan pintar y entonces él dice que pinta los cuadros pinta los cuadros que nadie los ve. No son cuadros en blanco, pero están pintados. También esta condición, ¿no? Están llenos de marcas que no lo sabe interpretar. La policía llega, ve los lienzos, sigue viendo los vacíos, pero él sigue pintando en unos cuadros que ahora no se ven y que se verán en el futuro, ¿no? Esta cuestión de que a lo mejor los planos tienen esa condición, ¿no? De borrar que hacía Rausberg o en esta intervención que hace en la galería Toselli, que hace Miquel Aster, que con un compresor de aire limpia todo lo que se ha ido produciendo en la galería de todas las reformas y exhibiciones que se han ido dejando en los 20 años de la galería, y ha dejado solamente el gris, el yeso gris base inicial y con todas las alteraciones que hace, ¿no? Va vaciado, lo ha dejado, ¿no? A veces tienes que llegar a producir eso, ese suprimir el nombre que te permite tener una habitación sin nombre que va a funcionar en cualquier momento, o la intervención que hacen de Flat en el premio Mies, donde lo que hacen es borrar las situaciones que se habían ido generando y en el vaciamiento aparecen las posibilidades de ser usadas, ¿no? Siempre hemos pensado que la mejor manera de entender una vivienda es casi al final borrar, pero borrar no los muros, no los muebles, sino en realidad borrar los muros y darnos cuenta que una vivienda es lo que la gente va a introducir, los muebles que necesita tenerlo. Casi lo que nosotros tenemos que dejar es un espacio vacío con unas marcas simplemente para enchufar lo que puedan producirse, ¿no? O simplificar y vaciar de capas lo que puedan hacerlo, ¿no? Unas chapas con su pliegue se convierten en estructurales y desaparecen estructuras y subestructuras que pueden producir, ¿no? Desdemocratizar, que es esta condición de desjerarquizar un poco todo lo que esté produciéndose, ¿no? De que el orden a lo mejor lo establecen unas condiciones que aparecen en el paisaje o de unos derribos de fragmentos en esta reordenación de las fábricas del centro de energía eléctrica en Hainan. Es este orden superpuesto como de piezas grandes y pequeñas,
que en realidad no hay elemento que es el que lo jerarquice, sino que permite que cada uno responda según las dimensiones que va a tener, ¿no? Yo creo que esa situación como de estructuración de los edificios a través como de los órdenes que los propios programas van teniendo te permite tener una condición mucho más abierta, ¿no? Radicantizar, que es ya uno de los últimos que hay, hablaba precisamente de esta condición de cómo tenemos que pensar cómo los edificios se reconvierten ellos mismos sin necesidad de que nosotros pensemos que estamos reprogramándolos, ¿no? Una tela de una alfombra se convierte en un guardabarros o en el cine en el óleo, pues una tela hace que el lugar se convierta en un teatro, ¿no? Es muy bonita la intervención que hacen en Alborde, en Ecuador, en este pabellón que se hace para el hábitat, la exposición hábitat del pabellón de Alemania, pero que luego estas mismas piezas, si las estáis viendo, se reorganizan y construyen las dos escuelas y comedores que vemos en el otro lado, ¿no? Las mismas piezas, ¿no? Y esto en realidad tiene que ver como con la propia historia de lo que significa trabajar sobre como un lugar, ¿no? Que en realidad lo tenemos muy asociado a lo que hay cuando en realidad a lo mejor se produce de otra manera, ¿no? Luis Úrculo le permiten intervenir en un cine abandonado de Madrid, donde va a hacer rodar pues estos vídeos, estas intervenciones, y cuando llega a su taller ha desaparecido ese material, no le dejan volverlo a hacer y rueda otro teatro en ese momento en México donde estaba, ¿no? En realidad los lugares son todos muy parecidos y la memoria está en la manera en la cual nosotros intervenimos en cada lugar, ¿no? El Palacio de Diamante en Ferrara, pues también, ¿no? La intervención en una misma pieza se convierte en el lugar que no se ve o cómo vamos trabajando. Aquí en realidad viene el concepto de radicantizar, ¿no? Que es una palabra muy bonita que establece Borriot frente al rizoma tradicional que en realidad ya lo habría superado, ¿no? Las plantas radicantes son plantas que ellos mismos detectan dónde el terreno se convierte en fértil para que una parte que esté cercana a él se convierta en raíz, mientras que en otro momento determinado es otra parte de la planta la que se convierte en raíz porque encuentra más posibilidades de vivir en ese otro terreno fértil, ¿no? La arquitectura yo creo que tiene una cosa parecida, ¿no? De que los espacios que nosotros vayamos haciendo tienen esa capacidad para poder convertirse ellos mismos, detectarlos y resolverlos y decir yo recojo este programa que tiene. No nosotros lo inyectamos una cierta situación, sino que nosotros deberíamos ser capaces de dejar que los espacios mismos sean los que, ¿no? Y los propios edificios de la ciudad se reconviertan en lo que van teniendo, ¿no? Y desinflar, ¿no? El último elemento que llegamos ya casi como al final, que es pues esta transformación de nuestra reflexión sobre cómo deberíamos en realidad eliminar el junk space del que habla Koolhaas, ¿no? Hemos hecho estas ordenaciones que están llenas de formas, pero que necesitan al final muchos espacios vacíos entre ellas, aumentando como toda esa porosidad, ¿no? Y de alguna manera, pues cuando Dogma rellena todo este lugar, nos parece que es mejor. Hay que intentar desaparecer la potencia de estas figuras, porque en realidad no es necesario que tengan esas figuras completas y de alguna manera toda esa situación se deforma, ¿no? Los detalles tienen que tener resueltos de una manera más sencilla. Hay unas telas que comprábamos en una tienda, con una ferretería, con unas grapas que las sujetamos a un poste y a través de una serie de filtros nos permiten ese cierre que pueda tener pues ese campo de béisbol, o esta pieza en Sicilia como de una torre de control del puerto, ¿no? Donde cada pieza es muy sencilla y si hay que volar aparece resuelto y si esta pieza es de otro material se separa, ¿no? Todo como de una manera en la cual el elemento nos lo tiene, ¿no? Es decir, unas ecochimeneas que teníamos que levantarnos 40 metros, pues es pensar que el propio conducto de chapa del aire simplemente tensado con unos tensores y unos nudos de compresión circulares ya nos da la estabilidad sin necesidad de tener que meter una estructura de perfiles para resolver la presión en toda esa altura, ¿no? O la tela que lo resuelve, pues si tejemos un poco de fibra óptica nos da la iluminación de la misma pieza, o un edificio que pueda estar como eso, desinflándose cuando tiene una
presión programática menor o inflándose cuando tiene una presión superior, ¿no? No sé, en el fondo estas son como 13 líneas de trabajo que las hemos recorrido, ya digo, muy rápidamente, que son como vectores sobre los cuales nosotros queremos como construir cuál sería un sistema de coordenadas que nos permitiera como replantear a las que no hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo estas palabras tampoco son muy importantes o lo que sea, y no es tanto como tomarlas como palabras exactas, sino casi como sistemas en los cuales nosotros decidimos, bueno, como decía Rorty, ¿no? O sea, el método consiste en volver a describir muchas cosas de una manera nueva hasta lograr crear una pauta de conducta lingüística que la generación siguiente vaya a adoptar para formar así unas maneras de conducirse que no sean lingüísticas, ¿no? O sea, vamos a utilizar estas palabras de tal manera que empecemos a ser como moneda de trabajo en nuestro estudio y de tal manera que eso nos permita producir unas líneas o unos espacios, unos detalles, unas maneras de hacer que ya no sean meramente lingüísticas, pero que nos permita como proponer y adecuarnos y encajarnos mejor con la situación presente, que es al final lo que nos interesa, ¿no? Construir nuevas relaciones con el mundo según las condiciones públicas y sociales y culturales que nosotros detectamos que se tienen que llegar como a establecer. Bueno, esto es como la exposición que hemos hecho. Quedamos abiertos como a las preguntas que queréis hacer o comentarios o... espera a ver, porque no... Perdón, no te estábamos oyendo mucho. Mira, bueno, hay una pregunta, teníamos por acá una pregunta que se refiere un poco a los criterios de densificación y superposición. Y os estaban preguntando si estos criterios de densificar y superponer como propuesta de futuro o propuesta de desarrollo podrían tener algún cambio o alguna revisión en un escenario de pospandemia. Bueno, yo creo que o sea, nosotros tenemos como que darle vueltas, es decir, que yo creo que nunca puedes responder de una manera como directa cómo va a afectar a la situación como de la pandemia hacia la cual nosotros estamos viendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que se producen estas condiciones como de distanciamiento social, etcétera, etcétera, que también, ¿no? Que parece que en realidad se van a convertir en un estatus muy estable y no lo sabemos. Y sin embargo, por ejemplo, nosotros para esa misma situación tenemos en cuenta, o nos parece un ejemplo muy, muy atractivo, el de la playa, que siempre hemos estado, es decir, la playa o la plaza pública. La plaza pública ya menos porque está como controlada, está vigilada, tiene su normativa y ya no la ha convertido en un espacio como social o público de libertad. Pero la playa en realidad es un lugar donde tú bajabas, se va estableciendo unos órdenes, hay unas distancias entre tú y otros grupos. A veces son más cercanas, a veces son más lejanas por unas condiciones que tiene. Y se producen muchas capas sociales que están como conviviendo y la playa tiene bastante densidad, acaba cogiendo mucha densidad, aunque parezca que no la tiene o que el espacio como es muy grande, ¿no? Entonces me parece que si tomamos o si vemos el ejemplo de la playa se produce como situaciones en las cuales a lo mejor sí las vamos a poder llegar a tener, ¿no? O sea, tú te bajabas a la playa y veías que tus abuelos pues les molestaba estar cerca de gente que era más joven porque tenía la música más alta y se ponía a una determinada distancia, y hay otras personas que decías, oye, pues no sé, ese grupo es muy molón, me voy a acercar porque a lo mejor acabo amigo suyo y nos tomamos unas cervezas. En fin, se producían unas situaciones donde esas distancias sociales, que lo estudiaba Lola en su tesis, las distancias individuales, sociales, etcétera, se iban como regulando según estas condiciones, ¿no? Entonces, seguramente a las distancias que ya existen aparecerán otras nuevas, las distancias como de miedo o de cuestiones, pero son distancias que también existían antes. Tú ibas por una ciudad, la iluminación era escasa, entonces las distancias que recuerdas respecto del de delante o del de detrás eran mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esas situaciones se han ido como ajustando
también, ya te digo, según los usos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que será una capa más que se añadirá, pero en realidad la densificación, ya te digo, no solamente hay que tomarla como una densificación física, que llega un momento en que no hay más, sino también una densificación programática, es decir, que a nosotros siempre nos ha producido, o sea, nos ha parecido que uno de los hallazgos que tenía el Palacio de Euskalduna es que estaba completamente lleno de actividades los 7 días de la semana, los 315 días del año. Y las 24 horas, porque permitía tener un programa que era, ¿sabes? Es un edificio muy grande, es 2.200 personas en la sala principal, pero no les importaba tener por ejemplo, un ejemplo que nos habían presentado, la situación más bonita que hemos tenido, un velatorio en ese edificio. O sea, una persona se murió y decidió que el lugar donde le habían tratado con más cariño era ahí, y su mujer y hijos hicieron el velatorio para 20 personas en una de las salas dentro del edificio, antes que en un tanatorio, en un lugar, ¿no? Oye, me parece que eso al final también es una condición de densificación del espacio, ¿no? Porque al mismo tiempo que está ocurriendo una ópera y están cantando unos estos y están disfrutando unas personas, hay un velatorio en un lugar ahí como oculto, ¿no? El tema, por ejemplo, los taxis ahora aquí en Madrid, el mismo taxi se utiliza las 24 horas con 3 conductores distintos, con lo cual con un taxi estás haciendo 3 veces 3 veces el mismo 3 veces de trabajo con un mismo coche. O sea que no sé, yo creo que habrá como que ajustarlo, ¿no? Pero bueno, ejemplos hay para ver cómo puede ir. No, sí. Interesante, tendríamos que charlar de eso más larguito. Hay otra pregunta por acá que hablaba de la importancia, están preguntando por la capacidad de síntesis a la hora de producir documentos de arquitectura. Un poco al hilo del comentario sobre Murakami y sobre cómo Murakami coge un lenguaje para después traducir. La pregunta es si existe o consideráis que existe algún proceso en arquitectura que pudiera tener una capacidad de síntesis equivalente para que los documentos de arquitectura no tuvieran la misma capacidad del lenguaje de Murakami. Sí, vamos. A lo mejor tendríamos que dibujar con un programa que no conociéramos, ¿no? Entonces dibujaríamos lo mínimo y con el mínimo esfuerzo con lo que pudiéramos hacer, ¿no? Sí, o sea, nosotros ahora, por ejemplo, que estamos intentando ya producir los documentos en BIM, te das cuenta que en realidad, si tú entras en la vorágine de más información, no, es mejor en esa situación de, como somos noveles, dibujamos menos. Lo menos posible, y entonces dices, joder, claro, nos está saliendo mejor en ese sentido. O sea que a veces esta situación de desaprender se viene también como desaprender de los sistemas de dibujo, ¿no? Sí, también. Es que yo recuerdo también como en algún momento alguno de estos arquitectos más mayores que cuando te iba a enseñar una obra te sacaba un plano y decía, este edificio lo hemos hecho solamente con un solo plano. Y dices, joder, esto sería fantástico, ¿no? Tienes que decir, ¿pero qué plano estás viendo? No, es que solamente es el de las tuberías de rosquilla amarilla, pero me dices, no, es que ahora estamos en un solo plano para hacer todo un edificio, sería una situación bastante, ¿sabes?, potente en ese sentido. O sea que también es la otra situación, es decir, un solo documento para poderlo definir todo, ¿no? Sí, que de pronto incluso pues no necesariamente tendría que ser un plano, de pronto tendríamos que desaprender esa noción. Por ejemplo, sí, podría ser un detalle que definiera todo el edificio, ¿no? Con ese detalle se construyera todo. Cuando las catedrales góticas se construían, en realidad era un trazado que simplemente era como una especie de guía que se dibujaba en el suelo y luego un detalle constructivo que tenía el maestro cantero para hacer los arcos y toda esta historia. A partir de ahí se construía toda una situación, no existía más que esa especie de guía, ¿no? Yo sí creo que ese es un tema que también nos ha bloqueado las normativas, porque en el fondo las normativas se han producido por desconfianza sobre los arquitectos. Es como, pues no sé, un estado policial, ¿no? Es decir, haga usted más planos porque es que lo va a hacer mal. Y además hagan más mediciones, más estas, porque las va a medir mal. Entonces, pues qué desconfianza, ¿no? Y hemos entrado en esta situación
Oye, pues nada, oye, pues venga, pues más planos, más cosas, más papeles, más tacos de información. Y también ahora tiene que estar todo perfectamente definido en los proyectos y a veces es mucho mejor dejarlo más abierto y que vaya saliendo como quiera, ¿no? Interesante, sí. Hay otra pregunta que estaba por acá y que están escribiendo ahora. Y dicen, finalmente la idea de tipo se difumina. ¿Lo programático o lo performativo es la revelación del proyecto? A mí me parece que la idea de tipo, como me parece que se difumina y desaparece, porque o sea, en su origen el tipo en realidad lo único que se produce es por un perfeccionamiento como de una situación, ¿no? Cuando a mí me tocó recibir la lección de Moneo sobre los tipos, me cogía el Palacio Veneciano. Tú vas a Venecia y es que todos los palacios son distintos, han tenido una evolución, van siguiendo una serie de líneas, pero no existe esa condición de tipo. Y sin embargo, cuando te lo enseñan, pues oye, es que al final sale como un libro, es decir, Neufer es casi un libro de tipos que uno va siguiendo en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que esa condición del tipo lo toma el movimiento moderno convertido como en la definición precisa de lo que es el funcionalismo, ¿no? Si este edificio es un funcional, ya define un tipo que nosotros tenemos que seguir y cualquier cosa es o una evolución a mejor porque aquí ha existido un error previo o si no, no hagas ningún cambio porque vas a introducir un perjuicio en ese tipo. Y claro, eso nos ha llevado como a elementos mucho más cerrados. Y sin embargo, los espacios yo creo que tienen que tener una condición mucho más abierta, definida para que el usuario o el cliente o el que vaya a trabajar en esto lo termine de conformar según el uso que se va a tener en ese mismo instante, ¿no? Es una situación mucho más precisa, ¿no? Más concreta. Entonces, sí, yo creo que el tipo desaparece y sin embargo la condición performativa tiene más valor, tiene más sentido. Quizá porque el tipo tradicionalmente ha sido estático, ¿no? Frente a una propuesta más dinámica. Sí, el tipo no ha sabido, no asume tampoco la evolución en el tiempo, ¿no? También está el hecho de construir menos, no construir nada, aprovechar ya lo que está construido, entonces trabajar sobre los tipos que ya existen. También es lo mismo, es decir, los tipos, no sé, las iglesias se han desacralizado y se han convertido en otros programas que al final, entonces el tipo mayor más preciso que ha existido es precisamente la iglesia, porque ha tenido que cumplir un rito, y el rito es casi lo que definía como, en ese sentido, funcional. Y luego ya te das cuenta que en el momento en el cual la iglesia transforma el rito en una acción, pues en realidad cualquier espacio religioso puede estar ocurriendo en cualquier lugar, cosa que otras religiones que no tenían esa situación así tan ritual, sino que eran de otro sentido, no necesitaban esa situación tan tipológica. Sí, yo creo que además así, o sea, eso es lo que permite que, quizá, que es una de las características de no sé si de la arquitectura, pero sí de la manera de vivir la arquitectura contemporánea, es que las arquitecturas aprenden y se adaptan y ellas mismas son capaces de ofrecer cualidades espaciales independientemente de las acciones que estén. Es decir, una iglesia funcionaba muy bien como iglesia, pero funciona también muy bien como biblioteca. Sí. Eso es también lo que comentaba como del concepto este de radicalizar. Es decir, que muchas veces no dejamos que los espacios nos digan qué cosas pueden ellos hacer, porque estamos como nosotros hablando demasiado, y sin embargo es que ellos son capaces de recoger muchas más funciones, ¿no? La arquitectura es que es tan potente que puede recoger más funciones ¿no? de las que estamos nosotros pensando habitualmente. Dolores Palacios, hay una pregunta que dice, en el cambio de paradigma de la disciplina que estáis expresando en las 13 palabras, ¿cuáles serían las palabras que deberían de preservarse o que preservaría la disciplina? ¿Qué consideráis vosotros que debería de permanecer? ¿O cuáles de esas son más disciplinares? Supongo que por ahí va la pregunta. No sé qué contestar a esto. De estas 13, que te escoja alguna. No sé si te dice más bien de las que no hemos escogido cuál de la disciplina clásica puede ser, ¿sabes? Belleza, orden, ¿sabes? Simetría, ¿no? Claro, porque hay un cambio de paradigma, ¿no? Nos estamos moviendo en unas palabras que son esta nueva aproximación o una nueva manera de ver la disciplina,
yo entiendo, ¿no?, que de las disciplinares, ¿cuál podría permanecer? ¿O cuál consideráis que de pronto podría alinearse? No sé. Es que han cambiado todas, ¿no? O sea, la Sí. belleza no es la misma belleza que había antes, que era una belleza basada en la proporción. La firmita, sí, ahora la firmita se hace con más elementos más ligeros. Claro, pero también te gusta que parezca que sea ingrávido, con lo cual no es firmitas. No sé, todas han tenido otra visión, ¿no? La Venustas, que es la belleza, que eso ya lo has dicho. No sé, el programa, pues que ahora el programa no es un programa, son muchas cosas a la vez, muchas. No sé, esta pregunta es muy difícil. Sí, porque claro, en el fondo yo creo que es que debajo quizá de esas 13 palabras hay un cambio en la misma manera de entender si la arquitectura debe de ser disciplinar o si la arquitectura de pronto se está transformando o debería de proyectarse de otra manera, ¿no? Sí, no sé. La disciplina es difícil el concepto de disciplina, ¿eh? Porque en realidad, claro, no sabes muy bien, o sea, esto también lo estábamos comentando esta mañana, ¿no? ¿Qué es la disciplina? O sea, ¿quién la dice? Antes la disciplina era la academia, ¿no? O Sí. una universidad, o la Academia de Bellas Artes, ¿no? Pero ¿quién dice ahora qué es la disciplina? No sé, no hay. Yo creo que ahora sería algo así como la reducción o el menos. Bueno, un menos es más distinto que el de Mies. Distinto que el de mí, ¿sabes? Está bien. Menos es más, pero entendido de otra manera. Le vamos a quitar a Mies, ¿no? Oiga, usted, vamos a replantear el... O un más con menos también de otra manera, ¿no? Sí. Hay una última pregunta de las que tengo anotadas y preguntan si el concepto de encoger o la propuesta de encoger, ¿cómo se alinea con una idea renovada o cómo entendéis vosotros que la misma idea de progreso, que ha sido una idea que se ha impuesto precisamente como el modelo de desarrollo, si usted no se desarrolla, usted está dentro del ámbito de los países en subdesarrollo y tiene la obligación de crecer, tiene la obligación de progresar, si esa idea de desarrollo y subdesarrollo se puede articular o tiene algún discurso que la alinea con la propuesta de encoger. Es que estábamos hablando de un progreso siempre ligado al consumo y a lo mejor el progreso tiene que ser otra cosa ya, no es consumir, ¿no? Ni producir. Sí, sí, exactamente. Es decir, que la idea de progreso estaba ligada al crecimiento como a una situación como del PIB, ¿no? producción, ¿sabes? Pero sin embargo, en realidad el desarrollo se produce a través de líneas que a lo mejor no son estas. Es decir, que... Tiene que ser un desarrollo de conocimiento a lo mejor. Sí, O... es decir, que yo creo que en realidad en vez de esa situación de producción, el desarrollo se tiene que producir porque tienes unos estándares mínimos de higiene, de educación, ¿no? De habitabilidad, de sanidad, etcétera. Y esa situación no la está produciendo por un crecimiento del PIB, sino lo está produciendo porque se llega como pues a un equilibrio más eficiente entre todos los sistemas productivos y porque esa situación llega como a todos los estratos y porque tenemos espacios que puedan llegar como a responder a todas esas condiciones sin necesidad de que se vayan produciendo en unos estándares de construcción tan diversos entre unos y otros. No sé, a mí me parecía alucinante que estemos pensando que, no sé, en su momento el Palacio, vamos, el Parlamento de Edimburgo tenía, me parece, un coste de 45.000 euros el metro cuadrado de construcción, ¿sabes? Entonces, esa situación se produce porque es que estás ya como produciendo muchísimo para llegar como, o sea, no tiene sentido que en unos lugares es que solamente puedas construir un metro cuadrado, ¿sabes? De un edificio. Entonces, me parece que yo creo que se produce porque en realidad se transforma esta situación. Es decir, el desarrollo no se produce porque se produce mayor crecimiento, sino porque se produce un desarrollo social, económico, que eso afecta como a todos los niveles y para eso en realidad no necesitamos gastar tanto en producir un edificio cuando lo podemos llegar a resolver de otras condiciones. Entonces, esos recursos pueden irse hacia otro lugar, etcétera, etcétera, ¿no?
la arquitectura ha estado asociada al crecimiento y al desarrollo, pues en todo este movimiento como del Star System, que es el que, Sí. ¿no? El que al final el efecto Guggenheim se ha perdido como el horizonte, pensando que en realidad teníamos que producir unos edificios muy altos y de alto nivel y con una situación muy específica, porque eso nos permitiría mejorar como una ciudad entera. Y en realidad en su momento funcionó en Bilbao no tanto por esa condición, sino porque en realidad transformó una manera de funcionar la ciudad en otros aspectos mucho más pequeños, mucho más locales, ¿no? O sea, en negocios, en una situación mucho más escasa, ¿no? Pero sin embargo, pues eso. Entonces, yo creo que en ese sentido también hay que entenderlo, es decir, que yo creo que hay que producir un desarrollo para lograr una situación de desarrollo social, ¿no? Sanitario, educacional, que me parece que es bastante importante, de tal manera que eso esté como equilibrado. Y sin embargo no se produce porque muchos de estos recursos vienen porque tenemos que producir ¿no? O producir, ¿no? Sí, y fíjate que, por ejemplo, el Guggenheim de alguna manera como que eclipsó todo el proyecto de recuperación de la ría, ¿no? Que fue un proyecto integral importantísimo, la recuperación de los astilleros o la transformación de los astilleros y la renovación de todo el tejido social, que fue el que permitió que fuera exitoso la implantación del Guggenheim. Es un tema también Sí, como... por eso te digo que en realidad no se leyó bien, parecía que era como producto de un edificio y hay muchas otras intervenciones, ¿no? de otras condiciones que fueron como ayudando a mejorar esa situación y parece que la visibilidad la produce un objeto y no las otras intervenciones. Yo creo que ahí es donde tiene que estar el trabajo. Otra pregunta que tenemos es, vosotros, ¿cómo consideráis o cómo creéis que interviene el lugar en esta forma de acercarse a la arquitectura? ¿Cuál sería el papel que tiene el lugar o el contexto en estos planteamientos que estáis proponiendo? Es súper importante, yo creo, siempre, ¿no? El contexto, y más ahora que estamos hablando de actuar en otros contextos existentes, no vírgenes. Entonces, sí, es muy importante, es fundamental. Claro, y en ese sentido el contexto no solamente es, por así decirlo, el solar, ¿sabes? El contexto también es unas personas, un cliente, unos talleres, unos industriales, una situación económica, unos programas, es decir, que el contexto, o sea, el contexto en ese sentido es el contexto ampliado, por así decirlo. Un contexto histórico también, ¿no? Claro. Entonces, no pensemos solamente que el contexto es eso, que es el lugar pequeño, las referencias históricas que están alrededor, no sé, el solar más pegado como a la tierra, ¿no? Está en muchas más otras situaciones. Y todo eso en realidad es lo que conforma una condición, yo creo, mucho más definitiva del proyecto que a lo mejor las decisiones previas o la imagen. No son proyectos ideales para repetirse en un lugar ideal, sino son proyectos siempre para hacer en un lugar determinado en un momento determinado y que a lo mejor no es lo que decía Federico, un proyecto para este momento, en otro momento a lo mejor no es este, ¿no? Cambia. Y vosotros consideráis que en esta manera de afrontar la arquitectura, la temporalidad de la arquitectura o el ritmo de la arquitectura ha cambiado con respecto a las maneras más clásicas con las que nosotros aprendimos a proyectar? Sí que ahora es todo mucho más rápido, ¿no? Y los proyectos tienen una vida más corta. Aunque habría que intentar pensar en que no queden, o sea, lo de la huella, ¿no? Que los proyectos que hagamos no sea una cosa que quede ahí para siempre, sino, bueno, por ejemplo, los japoneses sí que tienen esa idea de edificios que construyen y tiran sin ningún prejuicio y son ligeros. Nosotros que aquí en Europa tenemos la tradición de los edificios de varios siglos de antigüedad y que quedan ahí siempre, de las ruinas. No sé, yo creo que ahora esto ha cambiado. Sí, o sea, es como a la vez las mismas dos cosas, ¿no? El edificio en realidad tiene que permanecer porque no podemos tirarlo todo, pero en realidad ya no permanece como con ese sentido de seguridad en el tiempo histórico que lo mantiene como estable, sino como en
en algo que hoy lo utilizamos, mañana lo modificamos, hacemos como una circulación en el sentido contrario y el edificio cambia. Entonces tiene como esa doble condición de ser muy, bueno, o sea, de acompañarnos en todo el tiempo, pero sin embargo no ser estable en el tiempo. Pero también ser respetuosos y no querer dejar nuestra huella ahí para siempre, ¿no? Con nuestro edificio que hagamos. Sí, sí, yo creo que es como sobre todo en Europa, ¿no? Esa especie de algo que nos instalaron un chip que siempre nos tiene la imagen del templo de Hera para que recordemos que la arquitectura debe de permanecer, ¿no? Y realmente la permanencia pues puede ser expresada en otros términos, ¿no? No sí, es esa... exactamente, sí, sí. O sea, es como ha cambiado el concepto de permanencia, ¿no? Ya no está ligado a esas condiciones, aunque existe otra idea. Es también lo que pasa en esa que decías tú ¿no? De los templos japoneses, ¿no? No O sé, de los por templos ejemplo, chinos. nosotros aquí tenemos el proyecto del edificio en la Plaza de España, que es este edificio monumental, Sí. que al principio se iba a conservar todo y ahora al final pues no sabemos lo que se va a conservar. ¿Se tiene que conservar todo realmente? ¿O simplemente la fachada? ¿O simplemente se podía poner una proyección de la fachada que había? No sé, hay que reflexionar sobre eso. Simplemente a lo mejor haciendo una proyección de cómo era, se ha conservado la memoria. Si es un edificio que ya realmente no cumple ninguna función porque es monumental, gigantesco, yo qué sé. Yo creo que yo mantendría solo la piscina de arriba para poder tomarme un martini y pensar que estaba en una película de los años 70. Sí, sí. Bueno, Federico, Dolores, muchísimas gracias. Ha sido una delicia poder escucharos, poder ver estas propuestas que son siempre refrescantes y que de verdad nos hacen considerar que tenemos opciones alternativas y muchas maneras de entender la arquitectura, de poder proyectarla. Gracias por estar con nosotros, por vuestro tiempo y por la generosidad que habéis, con la que nos habéis atendido. Gracias a vosotros por la invitación, la verdad es que nos hubiera gustado estar ahí personalmente, pero también con esto de encoger y del CO2 es mejor no haber cogido aviones, ¿no? Eso sí, eso sí. Es mejor. En cualquier caso, no cerremos la puerta a que exista en algún momento la posibilidad de abrir una botella de vino no virtual, que eso también es muy agradable. Un abrazo, mil gracias por todo. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias a Chao. todos por escucharnos. Muchas gracias, de verdad. Creo que fue muy, muy interesante esta charla para todos los que nos quedamos súper conectados. Muchas gracias a todos por estar y los invitamos a unirse el próximo 11 de diciembre a nuestra charla de cierre del ciclo de señales de este año, que va a ser Joan Busquets, este gran pensador de ciudades. Entonces, invitadísimos también Federico y Dolores, invitadísimos todos los que están conectados y nos volvemos a encontrar entonces el 11 de diciembre. Muchas gracias a ustedes por venir, fue un placer tenerlos acá y muchas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Chao, chao.